Lectura del Evangelio. Primer día de la Sagrada Semana. Domingo de Ramos, 13 de abril de 2025. Profecía de Zacarías. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey. Vendrá a ti justo, salvador y humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un burrito, hijo de asna. Una semana antes de comenzar la Pascua. Revelaciones transmitidas por la Virgen María en abril de 2017. Una semana antes de comenzar la Pascua, con la entrada de mi Hijo a Jerusalén, lugar escogido por Dios para vivir su sacrificio, Jesús, mi amado Señor, se encontraba en Betania, reunido con las 12 santas mujeres, y con ellas mi divina conciencia. Allí, en ese momento, ellas se unieron espiritualmente al Maestro, con el bendito fin de acompañarlo en silencio durante su sagrada pasión. En aquel día, las santas mujeres que estaban sentadas a los pies de su dulce Maestro, recibieron del propio Jesús la bendición del Espíritu Santo, y José de Arimatea, con una simple alianza de madera, las desposó con Jesús para que ellas fueran, en el futuro, testigos de la historia del Nazareno. Por eso, una semana antes de que Jesús entrara a Jerusalén para ser reconocido momentáneamente como el Mesías y después ser repudiado y crucificado, las santas mujeres se unieron en espíritu a Él y fueron las primeras almas en toda la historia de la humanidad que se casaron con Cristo a través de una simple alianza. En los otros días que precedieron a su entrada en Jerusalén, Jesús visitó muchos pueblos alrededor de la ciudad santa. María nos dice lo siguiente: Mi amado Hijo, durante tu visita a los pueblos de las regiones de Israel, dejó presente las llaves espirituales para que las almas recordaran quién en verdad Él era, después de su condena en la cruz del mundo. El Maestro aprovechaba la visita a esos pequeños pueblos para complementar la formación sobre el arte de la cura, la liberación de los poseídos y cómo proclamar el reino de Dios. También les enseñó sobre los misterios de la persistencia en la meta espiritual y sobre la fe. Durante los viajes en diversas ocasiones, Jesús le reveló a sus discípulos y seguidores que su hora estaba llegando, pero en ningún momento parecía alterado. Al contrario, su trato siempre amable y su alegría interior transmitían un mensaje de esperanza y victoria que quedaría guardado para siempre en la memoria de los más simples y humildes. El Señor buscaba de todas las formas activar en sus compañeros el principio de la fe inquebrantable. La Madre Divina nos revela: la fe de Jesús en aquel tiempo lo era todo y significaba el propósito fundamental para que las almas pecadoras y no pecadoras se pudieran alimentar de la divina fuente. 3 días antes de su entrada en Jerusalén, el Señor visitó a una piadosa anciana. Ella vivía en un pequeño pueblo y era ciega. En verdad, Jesús fue atraído hacia su casa por las emanaciones de las fervorosas oraciones que ella hacía, pidiendo perdón porque su pueblo no reconocía a Jesús como el esperado Mesías. Jesús entró en su casa. La anciana quedó inmóvil y profundamente conmovida. Aunque no podía ver, reconoció que estaba ante aquel que en algunos días sería sacrificado por la redención de la humanidad. Jesús, con un movimiento afectuoso, se acercó a la anciana e imponiendo las manos sobre sus ojos, le devolvió la visión. La pobre mujer, al percibir que podía ver al tan esperado Mesías, se arrodilló ante él y llorando comenzó a besarle los pies. Jesús con suavidad la levantó
y mirándola a sus ojos le dijo: que la paz esté contigo. Sigue orando por tu Señor, porque la hora más difícil se aproxima. Y al continuar el viaje, Jesús les dijo a sus apóstoles: el reino de Dios es el tesoro más precioso para todos los que son humildes de corazón. Entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Relatos a partir de los evangelios de las transmisiones hechas a la vidente María de Jesús de Ágreda y Ana Catarina Emmerich, y de una reciente aparición de Cristo Jesús. En el día que corresponde al Domingo de Ramos, Jesús emprendió la subida a Jerusalén. Él caminaba delante de los discípulos y era asistido por muchos ángeles que alababan su amor y su determinación por la salvación de la humanidad. Cuando se aproximaron a Betfagé y a Betania, a los pies del monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: id a la aldea que está más adelante, y al entrar en ella encontraréis un burrito que aún no ha sido montado por ningún hombre. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo hacéis, respondedle: el Señor lo necesita. Entonces trajeron al burrito y lo cubrieron con sus mantos y le ayudaron al maestro a montarlo. Detrás del maestro iban los discípulos y junto con ellos las santas mujeres. Mientras Jesús pasaba, el pueblo extendía sus mantos sobre el camino. Otros discípulos cortaban ramas de palmeras y las extendían en el camino como señal de triunfo y de alegría. Cuando llegó cerca de la bajada del Monte de los Olivos, la multitud comenzó a alabar a Dios a los gritos, con gran alegría, por todos los milagros que habían visto. Decían: bendito sea el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria a Dios en las alturas. En medio de la multitud, algunos fariseos le dijeron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: yo les aseguro que si ellos se callaran, las piedras gritarían. Cuando Jesús se aproximó a Jerusalén, lloró a causa de la ciudad y dijo: si al menos en este día conocieras los caminos de la paz, pero son cosas que tus ojos aún no pueden ver. Vendrán días sobre ti en los que tus enemigos te cercarán con trincheras, te atacarán y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo ni la visita de tu Dios. Este mismo momento fue revivido en 2023 y el 18 de octubre, en una de sus apariciones, Cristo dijo: una vez más, les pedimos que no levanten las armas, que no eleven voces de agresión, para que no exista más la impunidad, especialmente las nefastas estrategias que algunas naciones llevan adelante a través de la guerra. Oh Jerusalén, en un día inesperado te cercarán de trincheras, te acorralarán como un animal inofensivo, para querer matarte y hacerte desaparecer. Oh Jerusalén, no has reconocido la faz del Señor y ahora recordarás ese momento en el que su Señor lloró a las puertas de Jerusalén porque su propio templo estaría en peligro. Pero no te desesperes, Jerusalén, porque tú eres la ciudad prometida, el reflejo de la ciudad celestial de Dios que Adonai cuidó piadosamente a través de las tribus y de los profetas. Jerusalén, ya no levantes tus armas, eleva tu corazón a Dios y ofrécete por tus enemigos, para que el amor de Cristo los redima y se establezca la paz que desapareció. Reconoce, Jerusalén, que el Mesías ya llegó y el Salvador retornará pronto. Te sacará de las trincheras y de los asedios, de los peligros y de las amenazas. Tú serás retirada, Jerusalén, porque llegará la nueva Jerusalén, la ciudad celestial del Padre, que levitará en los cielos, que irradiará a las conciencias, que liberará a los corazones, que restablecerá la paz que tantos buscan y anhelan. Oh Jerusalén, sagrada Jerusalén, corazón de Galileum, refleja tus principios de lealtad y de verdad. Ríndete
ante el arca de la Santa Alianza, Jerusalén, así como lo hicieron los patriarcas y el sagrado pueblo de Israel. Comparte tus tesoros de vida y de enseñanza, comparte las reliquias de Dios. Jerusalén, sé un puente de paz para todos los que sufren y padecen, para que el llamado de Dios no sea interrumpido por el sonido de las armas y por los gritos de los que desesperan, de los mutilados, olvidados y descartados. Oh Jerusalén, no te comprometas con el mal, porque el mal será vencido a través del amor de Jesús, así como fue en mi última expiración en la cruz. Como hacía en aquel tiempo, enseguida Jesús nos enseñó: no se olviden de la unidad entre ustedes, porque donde no hay unidad, yo no estoy. Que la poca unidad que hay en el mundo prevalezca, la unidad que lleva al discernimiento, la unidad que lleva a una sensata respuesta, la unidad que los llevará siempre a la paz, la unidad que siempre los impulsará a ser seres de bien. Porque en la unidad, que es el espejo del amor de Dios, estará la llave maestra para superar el fin de los tiempos. En aquel tiempo, después de llorar delante de Jerusalén, Jesús ingresó en la ciudad acompañado del júbilo de todos los moradores. El Señor descendió del burrito y encaminó sus pasos hermosos y graves hacia el templo. Al ingresar en el recinto del templo, improvisó un látigo de cuerdas y comenzó a expulsar a los comerciantes que estaban allí negociando. Derribó las mesas de los cambistas y sus monedas y les declaró: Dios dice en las Escrituras: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la transformaron en un refugio de ladrones. Alabado sea el Señor. Leitura do Evangelho, segundo dia da Sagrada Semana, segunda-feira santa, 14 de abril de 2025. Nestes dias, vamos acompanhar os relatos do que ocorreu de segunda a quinta-feira santa. Antes de ingressar nos Evangelhos, trouxemos um trecho da mensagem da Virgem Maria Rosa da Paz, do dia 5 de abril de 2017. Através das parábolas ou dos exemplos mais concretos, Jesus atraía do universo a essência da instrução, e nas pessoas mais simples deixava gravado o princípio da sabedoria. Dessa forma, ninguém ficava sem a possibilidade de conhecer internamente a essência do amor e da verdade, que através de Jesus se expressava em tudo o que foi criado. Ele atraiu para a humanidade naquele tempo o conhecimento sobre o reino de Deus, conhecimento que neste universo material encontra-se em toda a criação. O Senhor ajudava cada alma a sentir-se em algum grau una com o Criador, porque estando no Pai e o Pai nela, poderia manifestar-se o verdadeiro estado da unidade. Jesus valeu-se de todo o tempo que tinha disponível para concretizar a vontade de Deus. Isso culminaria em sua paixão, em sua morte e em sua ressurreição. No domingo, a entrada triunfal do Senhor em Jerusalém impactou tanto os líderes judeus que eles decidiram não prender Jesus naquele momento.
Acompanhemos nosso Mestre e Senhor em suas últimas pregações na segunda e na terça-feira santa, no caminho de Betânia a Jerusalém e também no Templo de Jerusalém, segundo os relatos do Evangelho de Mateus. Maldição da figueira. De manhã cedo, voltando para a cidade, Jesus teve fome. Avistando uma figueira, à beira do caminho, foi até lá, mas nada encontrou senão folhas. Disse então a figueira: nunca mais nasça fruto de ti. No mesmo instante, a figueira secou. Vendo isso, os discípulos disseram admirados: como é que num instante a figueira secou? Jesus respondeu-lhes: em verdade, vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que fiz com a figueira, mas também, se disserdes a este monte, arranca-te daí e lança-te ao mar, acontecerá. Tudo o que na oração pedirdes com fé, vós o recebereis. A autoridade de Jesus. Quando Jesus foi ao templo, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo dirigiram-se a ele enquanto ensinava e perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: eu também vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. De onde provinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles ponderavam entre si. Se respondermos do céu, ele nos dirá: por que não crestes nele? Se respondermos dos homens, tememos a multidão, pois todos consideram João um profeta. Responderam então a Jesus: não sabemos. Ao que ele replicou: pois eu também não vos digo com que autoridade faço estas coisas. De quem o Cristo é filho? Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: que pensais sobre o Cristo? De quem ele é filho? De Davi, responderam. Ele replicou: como então, movido pelo Espírito, Davi o chama de Senhor quando diz: disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés? Se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ele ser o seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe, e a partir daquele dia, ninguém mais ousou fazer-lhe perguntas. O grande mandamento. Quando ouviram que Jesus tinha feito calar os saduceus, os fariseus reuniram-se e um deles, um doutor da lei, perguntou-lhe para pô-lo à prova: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Ora, o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Louvado seja o Senhor. Amém. Lectura del Evangelio. Tercer día de la Sagrada Semana, martes santo, 15 de abril de 2025. Relatos de los Evangelios y de las transmisiones hechas a las videntes María de Jesús de Ágreda y Ana Catarina Emmerich. María de Jesús de Ágreda nos relata: cuando Cristo tomó el camino a Jerusalén, al salir de Nazaret, se confesó con el Eterno Padre, le dio las gracias y ofreció su ser humano a la pasión y muerte que iba a recibir. Nuestro Señor oró: Eterno Padre mío, por cumplir con obediencia, voy con alegría y buena voluntad a satisfacer vuestra justicia, a padecer hasta morir y a reconciliar con vos a todos los hijos de Adán, pagando la deuda de sus pecados y abriéndoles las puertas del cielo que están cerradas para ellos. Voy a buscar a los que, al dejarme, se perdieron y que han de repararse con la fuerza de mi amor. Quiero vencer al infierno y engrandecer el triunfo de vuestra gloria contra Lucifer y los vicios que sembró en el mundo. Quiero humillarme hasta recibir la muerte en manos de mis enemigos, para que nuestros amigos y escogidos sean honrados y consolados en sus tribulaciones y sean ensalzados con eminentes y copiosos premios cuando a ejemplo mío se humillen a padecerlas. Oh cruz deseada, ¿cuándo me recibirás en tus brazos? Hoy continuamos siguiendo los pasos de Cristo en el periodo previo a la pasión. Entramos en sintonía con el tiempo del corazón de Cristo, el tiempo del eterno presente, que nos permite acompañar a nuestro Maestro en sus últimos días en Jerusalén. Jesús predica en el templo. En esos días, Jesús pasaba la mayor parte del tiempo enseñando en el templo. Al salir de allí, al final del día, pasaba la noche en Betania. De madrugada, todo el pueblo ya se dirigía al templo para escucharlo. Cristo revelaba los misterios del reino de Dios por medio de parábolas y comparaciones. Con mayor gusto les hablaba a las personas humildes, que recibían y comprendían la doctrina de buena voluntad y fe sencilla. Estando en el templo frente a la multitud, contó la siguiente historia. Parábola de las 10 vírgenes. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no llevaron aceite consigo, mas las prudentes llevaron aceite en sus vasijas, junto con sus lámparas, y demorándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Ahí viene el esposo, salid a recibirlo». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y prepararon sus lámparas. Y las insensatas les dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciéndoles: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras,
id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Pero mientras ellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciéndole: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Mas él, respondiendo, les dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Dándose cuenta de que la gente seguía atenta a sus palabras, Jesús les contó otra historia. El reino de los cielos es también como un hombre que, estando a punto de viajar, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno de ellos le entregó 5 talentos, a otro le entregó 2 y al tercero 1. A cada uno se le dio según su capacidad. Después de entregarles sus bienes, se fue de viaje inmediatamente. El siervo que había recibido 5 talentos salió rápidamente, trabajó con ellos y ganó otros 5. De la misma manera, el que había recibido 2 ganó otros 2. Sin embargo, el siervo que había recibido 1 solo cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, el señor regresó y fue a ajustar cuentas con los siervos. El que había recibido 5 talentos se acercó y le entregó otros 5, diciéndole: Señor, me diste 5 talentos, aquí están otros 5 que gané. El Señor le dijo: Bien hecho, siervo bueno y fiel. Como fuiste fiel en lo poco, te confiaré mucho más. Entra para participar de la alegría de tu Señor. Lo mismo sucedió con el que había recibido 2 talentos. Finalmente, llegó el que había recibido 1 solo talento y le dijo: Señor, sé que eres un hombre severo, pues cosechas donde no plantaste y recoges donde no sembraste. Por eso tuve miedo y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que te pertenece. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, sabías que yo cosecho donde no planté y que recojo donde no sembré. Entonces debiste al menos haber depositado mi dinero en el banco, para que al regresar recibiera con intereses lo que me pertenece. Y ordenó: entreguen el talento de él al que tiene 10, porque aquel que hace buen uso de los bienes que le entregué tendrá en abundancia. Levantando los ojos, Jesús vio a los ricos depositando ofrendas en el tesoro del templo, y también vio a una viuda pobre depositando 2 pequeñas monedas. Entonces dijo: les aseguro que esta viuda, tan pobre como es, ha ofrecido más que todos, porque todos ellos depositaron parte de lo que les sobraba, pero ella, en su extrema pobreza, ofreció todo lo que tenía para vivir. El juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y todas las naciones serán reunidas ante él, y separará unos de otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey les dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, poseed en herencia el reino que os está preparado desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le responderán diciéndole:
Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y respondiéndoles, el rey les dirá: de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, me lo hicisteis a mí. Entonces les dirá también a los de su izquierda: alejaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado por el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, siendo forastero, no me recogisteis, estando desnudo, no me cubristeis, y estando enfermo y en la cárcel, no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que cuando no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hicisteis a mí. Y estos irán al castigo eterno, mas los justos a la vida eterna. El complot para prender a Jesús. Cuando Jesús acabó de decir todas estas palabras, le dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Alabado sea, Señor. Leitura do Evangelho, 4º dia da Sagrada Semana, quarta-feira santa, 16 de abril de 2025. Oração de Maria Santíssima, prévia ao Domingo de Ramos, transmitida por Nossa Senhora a Maria de Jesus de Ágreda. Aconteceu que a Divina Senhora, no espelho da alma santíssima de seu Filho, viu no espelho da alma santíssima de seu Filho todos os atos e afetos interiores que ele fazia. Como essa visão era a norma de suas ações, acompanhou-o naquela oração ao Eterno Pai, dizendo interiormente: hoje, Senhor e Pai Eterno, deixo minha terra e acompanho meu Filho, meu Mestre, para cumprir Tua vontade e assistir ao sacrifício de sua vida pelo gênero humano. Não há dor que se iguale à minha dor, pois hei de ver entregue aos lobos sanguinários o Cordeiro que tira os pecados do mundo, aquele que é a viva imagem de Tua substância. Recebe, Pai Altíssimo, o sacrifício que com Teu amado Te oferece meu doloroso sentimento, a fim de que se cumpra a Tua santíssima vontade e beneplácito. Ó filhos de Adão, tão enganados e esquecidos de vós mesmos, despertai de tão pesado sono e conhecei o peso de vossas culpas, pelo que custaram ao vosso próprio Deus e Criador. Jesus ensinou no templo no domingo, na segunda e na terça-feira. Nossa Senhora
traz a seguinte revelação em uma de suas recentes mensagens. O Senhor atraía para o mundo o reino de Deus, e estando com as crianças, Jesus demonstrava que é na pequenez das coisas mais simples e humildes que se guarda a verdade sobre nosso verdadeiro ser. Através das parábolas ou dos exemplos mais concretos, Jesus atraía do universo a essência da instrução, e nas pessoas mais simples deixava gravado o princípio da sabedoria. Naqueles dias, estando em Jerusalém, Jesus anunciou o próximo tempo. Os evangelhos relatam: sinais antes do fim. E estando assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os seus discípulos, em particular, dizendo: diz-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do século? Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá pestes, fome e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos entregarão à tribulação e vos matarão, e sereis odiados por todas as pessoas por causa do meu nome. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho para todas as nações. E então virá o fim. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua perderá sua claridade, as estrelas cairão do céu, e as potências celestes serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com forte clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que o verão está próximo. Portanto, estais vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir, na hora em que não pensais. Jesus é ungido em Betânia. E estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um frasco de alabastro com bálsamo de nardo puro, muito caro, e derramou-lhe sobre a cabeça, estando ele assentado à mesa. Ao ver isso, alguns dos discípulos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de bálsamo? Porque podia ter sido vendido por alto preço e dado aos pobres. Jesus, porém, disse: por que molestais esta mulher? Ela praticou uma boa ação comigo. Porque sempre tereis os pobres convosco, mas nem sempre me tereis. Porque ao derramar este perfume sobre meu corpo, ela o fez para me preparar para a sepultura. Em verdade vos digo
que em todas partes do mundo onde este evangelho foi pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Relatos a partir das transmissões feitas. Relato a partir das transmissões feitas às videntes Maria de Jesus de Ágreda e Ana Catarina Emerick. Os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo estavam reunidos na sala do sumo sacerdote, que se chamava Caifás, e se consultaram para combinar uma cilada, a fim de prenderem e matarem Jesus. Foi então que um dos 12 apóstolos, chamado Judas Iscariotes, foi até o chefe dos sacerdotes e lhe disse: quanto vocês estão dispostos a me dar se eu o entregar a vocês? Fixaram então a quantia de 30 moedas de prata, e a partir daquele momento, Judas esperava a oportunidade para entregar Jesus. Na quarta-feira, Jesus esteve retirado com sua divina mãe em Betânia. Nos dias anteriores à paixão, nosso Senhor tratou com sua Mãe Santíssima elevados mistérios sobre a redenção humana e a lei da graça. Foi durante esses encontros que Cristo orientou Maria sobre como deveria proceder durante a paixão. Quando chegou a quinta-feira, na véspera da paixão, antes do amanhecer, Cristo chamou sua Santíssima Mãe, que se prostrou a seus pés, como sempre fazia, e disse-lhe: falai, Senhor, que vossa serva ouve. Seu filho gentilmente levantou sua mãe do solo, onde havia se prostrado, e com grande amor e serenidade disse-lhe: minha mãe, chegou a hora marcada pela eterna sabedoria de meu Pai, para realizar a salvação e redenção humana que sua santa vontade me confiou. Dai-me licença para ir padecer e morrer pelos homens, e tende por bem, como verdadeira mãe, que eu me entregue a meus inimigos para cumprir a obediência ao eterno Pai. Por esta mesma obediência cooperai comigo na obra de salvação eterna, pois de vosso seio virginal recebi a forma de homem mortal, na qual hei de redimir o mundo e satisfazer a divina justiça. Maria contemplou seu filho, reconhecia sua divindade e imperfeições e atributos manifestados em sua humanidade de Verbo divino encarnado. Sob a luz dessa divina dignidade, recordava a obediência que sempre lhe havia prestado quando o criava, como mãe, e os favores que dele recebera em tão prolongado convívio. Superando a dolorosa pena em um gesto pleno de nobreza, Maria voltou a prostrar-se aos pés de seu filho e mestre divino, e com sublime reverência ele respondeu: Senhor e Deus Altíssimo, Criador de tudo o que existe, sou vossa serva, ainda que sejais fruto de meu ventre, porque vosso inefável amor me elevou do pó à dignidade de vossa mãe. Diante de vosso divino consentimento, ofereço-me resignada para que em mim e em vós, meu Filho e Senhor, seja cumprida a eterna vontade do Supremo Criador. Terminada aquela conferência, Jesus abençoou sua Mãe Santíssima, despedindo-se para a última viagem que terminaria com sua paixão e morte. Louvado seja o Senhor. Lectura del Evangelio, quinto día de la Sagrada Semana, Jueves Santo, 17 de abril de 2025. Relatos sobre la Santa Cena extraídos de las transmisiones hechas a las videntes Ana Catarina Emerick
y María de Jesús de Ágreda. La Santa Cena. El Jueves Santo fue un día de preparativos para la Pascua. El día anterior, Jesús comió por última vez en Betania, junto con sus amigos. Y allí mismo María Magdalena ungió al Maestro por última vez, esparciendo perfume en sus pies. Los discípulos le habían preguntado a Jesús dónde quería celebrar la Pascua, y Él les dio todas las indicaciones sobre lo que debería realizarse. El jueves todo fue preparado con mucho cuidado y prontitud. Pedro y Juan fueron los apóstoles encargados de ajustar los preparativos finales para la última Pascua del Señor. El cenáculo, lugar donde Jesús celebró la cena pascual, era propiedad de Nicodemo y de José de Arimatea. En otras épocas era mucho mayor. En el pasado fue la residencia de los bravos capitanes de David. Durante un largo periodo, la Santa Arca de la Alianza estuvo protegida allí antes de la construcción del templo. Durante la mañana, mientras algunos de los apóstoles estaban en Jerusalén, ocupados con los preparativos de la Pascua, Jesús permaneció en Betania. En una conversación reservada con su madre, el Señor le comentó sobre la traición proyectada por Judas y la Santísima Virgen rogó por él. Judas había dejado otra vez Betania para ir a Jerusalén, con el pretexto de pagar algunas deudas. Corrió todo el día de un fariseo a otro y combinó con ellos el pago de 30 monedas por traicionar a Jesús. Cuando nuestro Señor le dijo a María Santísima lo que iba a suceder, ella le pidió de la forma más tierna que la dejara morir con él. Pero Jesús la exhortó a tener más resignación en su pena que las otras mujeres. También le dijo que resucitaría y le anunció el lugar donde aparecería. El Señor le agradeció como hijo piadoso el amor que ella tenía por él y la estrechó contra su corazón. También le reveló que celebraría espiritualmente la última cena con ella y le indicó la hora en que la Santa Virgen recibiría su preciosa sangre. Antes de dejar Betania, Jesús se despidió con gran afecto de las santas mujeres, de Lázaro y de su madre, y les dio las últimas indicaciones. Jesús y los apóstoles salieron al mediodía de Betania y se dirigieron a Jerusalén. Mientras caminaban, el Señor no dejaba de instruirlos. Entre otras cosas, les dijo a los apóstoles que hasta entonces les había dado pan y vino, pero que hoy les daría su carne y su sangre, su ser entero, todo lo que era y todo lo que tenía. La expresión de nuestro Señor mientras decía esto era tan dulce que su alma parecía estar saliendo de su boca con las palabras. Parecía que Cristo ardía de amor, deseando que llegara el momento de darse a los hombres. Sus discípulos no lo comprendieron y creyeron que estaba hablando sobre el Cordero Pascual. No hay palabras para expresar todo el amor y resignación contenidos en los últimos discursos de Jesús en Betania y en su camino a Jerusalén. Cuando todo ya estaba preparado, se dirigieron al cenáculo. Primero celebraron la Pascua y después de cumplir rigurosamente los ritos tradicionales de la celebración, se prepararon para el lavado de pies. Todos se levantaron de la mesa y se cambiaron de ropa, como era común antes de la oración solemne. De pie entre los apóstoles, Jesús habló en tono amoroso y grave sobre el reino de Dios y de que estaba a punto de regresar junto a su Padre.
También les reveló la herencia espiritual que dejaría al cuerpo apostólico cuando se separara de ellos. Además, los instruyó sobre la penitencia, la confesión, el arrepentimiento y la justificación. Durante ese discurso solemne, todos los apóstoles reconocieron sus pecados y se arrepintieron de ellos, excepto Judas. Cuando terminó de instruirlos, Jesús envió a Juan y a Tiago a buscar agua. Les pidió a los apóstoles que colocaran las sillas en semicírculo mientras él iba al vestíbulo. Allí envolvió su cuerpo con una toalla de lino, como era el hábito de los sirvientes. Jesús, vestido de un modo tan humilde, explicó que él mismo era el servidor de sus compañeros y les pidió que se sentaran para recibir el lavapiés. El Señor desempeñó esa función con el más conmovedor amor. Uno a uno fue derramándole sobre sus pies el agua de la vasija que Juan llevaba. Luego, con un extremo de la toalla con la que estaba envuelto, lo secaba. Cuando llegó a Pedro, este también humilde, quiso detenerlo y le dijo: Señor, ¿queréis tú lavarme los pies? Jesús le respondió: ahora no entiendes lo que hago, pero lo entenderás más tarde. Escucha, Simón, tú mereciste que mi Padre te revelara quién soy yo, de dónde vengo y hacia dónde voy. Solamente tú lo reconociste abiertamente, y por eso sobre ti construiré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mi poder permanecerá en ti y en tus sucesores hasta el fin de los tiempos. Pedro exclamó: Señor, tú nunca me lavarás los pies. A lo que Jesús, en un tono más grave, le respondió: si yo no te lavo los pies, no podrás tener parte conmigo. Pedro le dijo: Señor, lávame no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Mas Jesús le respondió: quien ya fue purificado no necesita lavarse más que los pies, todo el resto es puro. Vosotros estáis limpios, pero no todos. Con estas palabras, Cristo se refería a Judas. Al lavar Jesús los pies de los apóstoles, fue como si les hubiera concedido una especie de absolución espiritual. Después de haber lavado los pies de todos sus compañeros, el Maestro les habló sobre la humildad y les dijo: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y en verdad así lo soy. Y si yo, que soy Maestro y Señor, os lavé vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a los otros. Luego, Cristo y los apóstoles se dispusieron a celebrar la institución de la Sagrada Eucaristía. En ese momento, todos se acercaron a la mesa, nuevamente dispuesta, colocada en el medio de la sala. Sobre ella pusieron una jarra llena de agua y otra llena de vino. A su lado estaba un plato ovalado con 3 panes sin levadura, dispuestos sobre un paño de lino. Pedro y Juan fueron a buscar el sagrado cáliz que habían guardado en una bolsa y lo dejaron sobre la mesa frente a Jesús. Ese misterioso recipiente era de gran antigüedad y solamente el Señor conocía su origen y de qué material estaba hecho. Nuestro Señor estaba entre Pedro y Juan. Las puertas estaban cerradas y todo tenía un aire misterioso y solemne. Cuando el santo cáliz fue sacado de la bolsa, Jesús oró y les habló a sus apóstoles con gran seriedad. Él les explicó el significado de la cena y de toda la ceremonia, de la misma forma en que un sacerdote les enseña a los otros. Después de disponer todo para la ceremonia,
Jesús bendijo el pan, levantó con las 2 manos la bandeja con los panes, miró hacia arriba, oró y volvió a poner la bandeja sobre la mesa, cubriéndola nuevamente. Tomó el cáliz, mandó a Pedro a poner vino en él y a Juan a añadir un poco de agua que Jesús había bendecido antes. Luego bendijo el cáliz, lo elevó en oración, lo ofreció y lo colocó nuevamente sobre la mesa. Juan y Pedro derramaron un poco de agua sobre las manos del Señor. Jesús se mostraba cada vez más tierno y afectuoso con sus discípulos. Les repitió que iba a darse a ellos por entero, a entregarles todo lo que Él tenía, es decir, su propio ser. Les dijo esto como si estuviera arrebatado de amor. Parecía estar transparente como una sombra luminosa. Partió el pan en varios trozos y los dejó sobre la bandeja. Tomó un poco del primer trozo y lo sumergió en el cáliz. En el momento en que hizo esto, la Santísima Virgen recibió el sacramento espiritualmente, aunque no estuviera presente. Era como si la Santa Madre hubiera entrado en el cenáculo, caminando sin tocar el suelo, llegando hasta donde estaba nuestro Señor para recibir de Él la Sagrada Eucaristía. Jesús oró y les enseñó aún muchas otras cosas. Sus palabras salían de su boca como un fuego luminoso y como tal entraban en todos los apóstoles excepto en Judas. Tomó la bandeja con los trozos de pan y les dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Extendió la mano derecha en señal de bendición y mientras hacía este gesto, todo su ser resplandecía. Sus palabras eran luminosas y el pan entraba en la boca de los apóstoles como una sustancia brillante. Solo Judas permanecía en las tinieblas. Jesús le ofreció primero el pan a Pedro y luego a Juan. Luego hizo señales a Judas para que se acercara. Él recibió el sacramento en tercer lugar, pero las palabras de nuestro Señor parecían retroceder de la boca del traidor, pues Judas Iscariote, viendo lo que su divino Maestro disponía al mandarlos a comulgar, determinó como infiel no hacerlo, sino reservar el sagrado cuerpo, si pudiera ocultamente, para llevarlo a los pontífices y fariseos y decirles quién era su maestro, pues decía que ese pan era su mismo cuerpo, para que ellos lo acusaran de gran delito, y si no pudiera conseguir esto, intentaría hacer algún otro vituperio del divino sacramento. La Señora y Reina del Cielo, que por visión clarísima estaba mirando todo lo que pasaba y la disposición con la que interior y exteriormente recibían los apóstoles la Sagrada Comunión y sus efectos y afectos, vio también los execrables intentos del obstinado Judas Iscariote. Se encendió toda en el celo de la gloria de su Señor, como madre, como esposa y como hija. Y sabiendo que era su voluntad que usara en aquella ocasión la potestad de madre y reina, mandó a sus ángeles a que sucesivamente le sacaran a Judas Iscariote de la boca el pan y el vino consagrados y lo restituyeran a donde estaba lo demás sacramentado, porque en esa ocasión le tocaba defender la honra de su Hijo Santísimo, para que Judas Iscariote no lo injuriara como intentaba con esa nueva ignominia que maquinaba. Los ángeles obedecieron y cuando Judas Iscariote llegó a comulgar, le fueron retiradas las especies sacramentales, una tras otra de la boca. Luego administró el sacramento a los demás apóstoles que fueron acercándose de dos en dos.
Jesús levantó el cáliz, el santo cáliz, y lo elevó hasta su rostro, pronunciando las palabras de consagración. Mientras lo hacía, estaba transfigurado y transparente, como si todo su ser lo hubiera abandonado para estar contenido en el pan y en el vino. Les dio de beber a Pedro y a Juan del cáliz que sostenía con la mano, y a continuación los restantes apóstoles bebieron. Luego Jesús limpió el cáliz y guardó el pan consagrado que sobró. Después le dijo a Judas: haz cuanto antes lo que tienes que hacer. Entonces el traidor salió inmediatamente del cenáculo. Rodeado de demonios, Judas corría en plena noche como un loco. Había una indescriptible solemnidad en todo lo que Jesús hizo durante la Sagrada Eucaristía. Cada uno de sus movimientos estaba lleno de majestad. Ya al final de la cena, pleno de amor y cariño por sus compañeros, les dirigió a los apóstoles su último discurso antes de la pasión. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y después que yo me vaya, retornaré para llevarlos conmigo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Os doy un mandamiento nuevo, así como yo os he amado, que vosotros se amen unos a los otros. Y por el amor que os tengáis unos a otros, el mundo sabrá que son mis discípulos. Jesús también les dijo que debían continuar celebrando el Santísimo Sacramento en su memoria hasta el fin de los tiempos. Además les reveló cómo gradualmente deberían enseñar y hacer público este misterio. Después de todo esto, los instruyó sobre el sacerdocio, la ordenación y la unción. Alabado sea el Señor. Leitura do Evangelho, sexto dia da Sagrada Semana, sexta-feira santa, 18 de abril de 2025. Relatos sobre a agonia de Jesus e sua paixão, extraídos das transmissões feitas às videntes Ana Catarina Emmerich e Maria de Jesus de Ágreda. A agonia no horto. Aquela estreita caverna parecia conter o espantoso espetáculo de todos os pecados cometidos, desde a queda de Adão até o fim do mundo. Enquanto Jesus estava prostrado em terra, submerso em um mar de tristeza, todos os pecados já cometidos pela humanidade apareceram sob infinitas formas monstruosas. Jesus tomou sobre si e se ofereceu em oração à justiça de seu Pai Celestial para pagar essa dívida terrível. O Senhor chorava e gemia, retorcia-se diante do peso do sofrimento e o horror o fazia estremecer-se. Levantou-se e se dirigiu aonde estavam os 3 apóstolos. Encontrou-os dormindo e disse: Simão, dormes? Disse João: Mestre, o que se passa contigo? Devo chamar os outros? Devemos fugir? Jesus respondeu: Se eu pudesse viver, pregar e curar por mais 33 anos, não seria suficiente para cumprir o que tenho que fazer
de hoje até amanhã. Vigiai e orai, para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Na quarta parte de sua agonia no horto, abriu-se diante dos olhos do Senhor uma visão de consolo, bonita e reconfortante. Alguns anjos lhe apresentaram os santos da antiguidade, e ele viu todos os grupos religiosos e de serviço que representariam sua obra no futuro e a sustentariam através do final dos tempos. Também, cada cena da paixão foi mostrada minuciosamente. O Senhor aceitou tudo voluntariamente, oferecendo todo o sofrimento por amor aos homens. Também viu e sentiu o sofrimento de sua mãe em todos os momentos. Quando as visões de sua paixão terminaram, Jesus caiu com o rosto no chão e o suor de sangue correu abundantemente. A mais profunda escuridão reinava na caverna. Então um anjo, mais alto e diferente dos demais, desceu até Jesus. Estava vestido como um sacerdote e levava consigo em suas mãos um pequeno cálice, semelhante ao da ceia. Sobre esse cálice parecia flutuar um pequeno corpo ovalado, que irradiava uma luz avermelhada. O anjo estendeu sua mão direita para Jesus e pôs esse misterioso alimento na boca do Senhor e lhe deu de beber do pequeno e luminoso cálice. Nosso Senhor, renovado, despertou os apóstolos e lhes advertiu que ainda não era hora de dormir, que deveriam despertar e orar. Disse: Eis que chega a hora em que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. A paixão de Jesus. Escutemos os relatos das videntes sobre a última etapa da paixão. Quando ingressou na etapa final de sua paixão, seu sagrado corpo já havia recebido tantos golpes e ferimentos que somente a intervenção divina justificada que ainda estivesse vivo. A posição do sol mostrava-se que era 1/4 para o meio-dia, quando nosso Senhor chegou ao local onde seria crucificado. Os carrascos jogaram-no ao chão para medi-lo e zombavam dele, dizendo: Rei dos judeus, agora vamos tomar a medida de teu trono. Mas ele mesmo deitou de livre vontade sobre a cruz, onde marcaram os lugares para as mãos e para os pés. Depois, os carrascos removeram as roupas de Jesus e, como não podiam tirar a túnica sem costuras, por causa da coroa de espinhos, arrancaram-na violentamente da cabeça, abrindo de novo todas as suas feridas. O mestre ficou apenas coberto por seu escapulário curto de lã sobre os ombros e um pano em volta dos rins. O escapulário havia-se pregado em suas feridas abertas e sofreu dores indizíveis quando foi removido. O Filho do Homem tremia, estava coberto de chagas, seus ombros e suas costas estavam rasgados até os ossos. Fizeram-no sentar-se sobre uma pedra e lhe colocaram outra vez a coroa sobre a cabeça, sobrepondo chaga em cima de chaga. Em seguida, tombaram Jesus sobre a cruz e, estendendo seu braço direito sobre o madeiro horizontal, ataram-no fortemente. Um dos carrascos
colocou o joelho no peito sagrado e o outro lhe abriu a mão. Um terceiro apoiou na carne um prego grosso e comprido e o cravou com um martelo de ferro. Um gemido suave e claro saiu do peito de Jesus. Seu sangue respingou nos braços de seus algozes. Após ter pregado a mão direita de Nosso Senhor, os verdugos viram que a mão esquerda não alcançava o buraco que tinha aberto. Então, amarraram uma corda no braço esquerdo de Jesus e o puxaram com toda a força até fazer a mão esquerda coincidir com o buraco. Esse brutal deslocamento de seus braços o atormentou horrivelmente, fazendo seu peito levantar-se e suas pernas contraírem-se. Os carrascos ajoelharam-se de novo sobre seu corpo e bateram outro prego na mão esquerda. Ouviram-se os gemidos em meio às marteladas, mas não despertaram nos carrascos nenhuma piedade. Os braços de Jesus, estendidos, chegavam a cobrir completamente os braços da cruz. A Santíssima Virgem sentia em si mesma cada insulto e cada novo tormento infligido ao seu filho. Estava extremadamente pálida e gemidos não cesavam de sair do seu peito. Todo o corpo de Jesus havia se contraído para a parte superior da cruz pela violenta tensão que os braços suportavam, e seus joelhos se haviam dobrado. Os carrascos lhe estenderam as pernas de novo e a amarraram com cordas à cruz. Contudo, os pés não alcançavam o pedaço de madeira que tinham colocado para sustentá-los. Cheios de fúria, disseram: "Não quer alongar, mas vamos ajudá-lo." Então amarraram uma corda em seu pé direito e o puxaram de forma tão violenta que conseguiram fazê-lo chegar ao pedaço de madeira. O deslocamento foi tão terrível que se ouviu o peito de Jesus ranger e ele exclamou: "Meu Deus, meu Deus!" Haviam amarrado o peito e os braços ao madeiro de modo que o peso do corpo não se arrancasse às mãos dos cravos. O sofrimento era insuportável. Tomaram um prego mais comprido do que os das mãos e com ele atravessaram os pés e o pedaço de madeira até o mastro da cruz. Essa operação foi mais dolorosa do que o resto, devido ao deslocamento antinatural de todo o corpo. Durante toda a crucificação, Nosso Senhor não deixava de orar. Entre gemidos, repetia a passagem dos salmos que o consolavam e dos profetas cujas previsões estavam se cumprindo. Não tinha deixado de orar em todo o caminho do Calvário, e assim o fez até a sua morte. Era 12:15 quando Jesus foi crucificado. Ao mesmo tempo em que levantavam a cruz, ressoavam as trombetas no templo para celebrar o sacrifício do Cordeiro Pascal. Enquanto Nosso Senhor estava pregado aos madeiros, os carrascos alçaram a cruz e a empurraram até o buraco previsto, onde afundou com todo o seu peso, e ouviu-se um estremecimento espantoso. Jesus deu um grito de dor por causa da sacudida. Suas feridas se abriram, seu sangue correu abundantemente e seus ossos deslocados chocavam-se uns com os outros.
Era tal o sofrimento indizível de Jesus, que inclinou a cabeça sobre seu peito e ficou como morto por alguns minutos. Apesar dos horríveis ferimentos que o desconfiguravam, o corpo de Jesus se via indescritivelmente nobre e venerável. O Filho de Deus seguia transmitindo sua bondade e o imenso amor que o levara a sacrificar-se por toda a humanidade. Quando a cruz afundou no buraco da rocha, com grande estrondo, houve um momento de silêncio solene. O próprio inferno estremeceu de terror ao sentir o golpe da cruz afundando na terra. A sagrada cruz se elevava, pela primeira vez na terra, como uma nova árvore da vida. Os fariseus, antes de ir embora, também passaram a cavalo diante de Jesus, lançando-lhe injúrias. Balançavam desdenhosamente a cabeça e diziam: Tu, que ias destruir o templo e levantá-lo em 3 dias, não podes nem mesmo salvar a ti mesmo? Se és o Cristo, o Filho de Deus, desce da cruz. Jesus parecia a ponto de perder a consciência. Então, um soldado pôs na ponta de uma vara uma esponja embebida em vinagre e a fez chegar aos lábios de Jesus, que pareceu beber o líquido. Neste momento, o Senhor ergueu um pouco a cabeça e disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Dimas, o bom ladrão, sentiu-se tocado ao ouvir que Jesus rogava por seus inimigos. Assim, obteve pela oração de Jesus uma iluminação interior, sendo tocado pela graça divina. Dirigindo-se ao Senhor na cruz, confessou suas culpas, dizendo: Senhor, se me condenas, será com justiça, mas tem misericórdia de mim. Jesus respondeu: Teus pecados te são perdoados. Dimas levantou a cabeça para Jesus e com uma humilde esperança disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus replicou: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Desde que Pilatos pronunciou a sentença de morte de Jesus, o céu, que antes estava claro, tinha se coberto de nuvens. Contudo, quando era 12:30, o sol se apagou de repente. De uma forma inexplicável, sobre o Monte das Oliveiras, apareceu a lua, cheia e pálida, e colocou-se diante do sol e o cobriu completamente. O céu ficou escuro e as estrelas apareceram emitindo uma luz sangrenta. O terror geral se apoderou de homens e animais. Aqueles que injuriavam Jesus se calaram. Os pássaros voavam baixo e caíam no chão. As bestas tremiam e os cavalos dos fariseus se apertaram entre si e abaixando a cabeça. As trevas penetraram tudo e o silêncio reinou em torno da cruz. Todos haviam se afastado e o Salvador havia ficado mergulhado em um profundo abandono. Voltando-se ao seu Pai Celestial, pedia com amor por seus inimigos. Oferecia o cálice de seu sacrifício pela redenção deles. Muitos, de perto e de longe, caíram de joelhos pedindo perdão a Jesus, que no meio das dores olhava-os compassivo. Maria,
pedia-lhe internamente que a deixasse morrer com ele. Mas Jesus olhou-a com uma ternura inefável e, virando os olhos para João, disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse a João: Eis aí tua mãe. João, aos pés da cruz do Redentor, abraçou com muito respeito a mãe de Jesus. A Santíssima Virgem sentiu-se tão abalada de dor ao ouvir essas últimas disposições de seu filho moribundo, que caiu inconsciente nos braços das santas mulheres. Eram 3 horas quando Jesus lançou um grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? O grito de Nosso Senhor quebrou o profundo silêncio que reinava em torno da cruz. Pouco depois das 3 horas, o céu começou a abrir-se e a lua foi se afastando do sol, que gradualmente começou a brilhar de novo, fazendo as estrelas desaparecerem. No entanto, o céu continuava encoberto. Sob a luz pálida do sol e com a perda de sangue, o corpo de Jesus parecia mais lívido do que antes. O mestre agonizava e tinha a língua seca. Então disse: Tenho sede. Seus amigos deram dinheiro aos soldados para obter permissão de dar-lhe um pouco de água. Contudo, um deles mergulhou uma esponja em vinagre e fel, e pondo-a na ponta da lança, colocou-a na boca de Jesus. A hora de Nosso Senhor tinha chegado. A agonia tinha começado em um suor frio. A agonia tinha começado e um suor frio cobriu seus membros. Então disse: Está consumado. Depois levantou a cabeça e gritou com voz potente: Meu Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Desta vez foi um grito suave e forte que se ouviu no céu e na terra. Depois disso, o mestre inclinou a cabeça e entregou seu espírito. Como uma forma luminosa, sua alma penetrou na terra ao pé da cruz. João e as santas mulheres caíram no chão, cobrindo o rosto. Quando o Senhor deu seu último suspiro, a terra tremeu e o chão de pedra se partiu entre a cruz do Salvador e a cruz do mau ladrão. A natureza deu poderoso testemunho de que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Tudo havia sido cumprido. Era um pouco depois das 3 horas quando Jesus expirou. O silêncio e a dor reinaram no Gólgota. Logo chegaram ali 6 carrascos com escadas, cordas e barras de ferro para quebrar as pernas dos crucificados, para que morressem mais rápido. Mas Cássio, oficial subalterno, um homem na casa dos 25 anos, foi subitamente iluminado pela graça. Pegou sua lança e dirigiu seu cavalo ao monte onde a cruz estava. Sacando a lança com as 2 mãos, cravou-a com tanta força no lado direito de Nosso Senhor, que a ponta perfurou seu coração e saiu pelo lado esquerdo do peito. Ao retirá-la, saiu da ferida um jorro de sangue
e água, que molhou seu rosto como rio de salvação e de graça, fazendo com que Cássio desmontasse, ajoelhasse, batesse no peito e confessasse em voz alta sua fé em Jesus Cristo. Todos estavam profundamente comovidos com a visão do sangue do Salvador. Enquanto tudo isso acontecia, José de Arimateia e Nicodemos reuniam tudo que era necessário para o sepultamento de nosso Salvador. Louvado seja o Senhor. Lectura del Evangelio, séptimo día de la Sagrada Semana, sábado de Aleluya, 19 de abril de 2025. Lectura a partir de los relatos de Ana Catarina Emmerich y de María de Jesús de Ágreda. Comenzamos con el entierro de Jesús el viernes de la Pasión, contemplando hasta su resurrección el día domingo. Jesús es colocado en el sepulcro. Los hombres colocaron el sagrado cuerpo en una especie de camilla de cuero, envuelta con una manta oscura. Nicodemo, José de Arimatea, Abenader y Juan llevaban el cuerpo de Jesús. Los seguían la Virgen María, María Magdalena y María de Cleofás. Detrás, otras santas mujeres, Casio y los soldados cerraban la marcha. Se detuvieron en la entrada del jardín de José de Arimatea y luego se dirigieron al sepulcro. Cuando llegaron a la roca, levantaron el santo cuerpo sobre una tabla larga, cubierta por un lienzo. Las santas mujeres se sentaron frente a la entrada. Los 4 hombres introdujeron el cuerpo del Señor, llenaron el santo sepulcro con aromas de mirra, extendieron un lienzo sobre el que pusieron el cuerpo y salieron. Entonces entró la Virgen, se sentó al lado de la cabeza y se recostó llorando sobre el cuerpo de su hijo. Cuando salió de la gruta, Magdalena entró y besó llorando los pies sagrados de Jesús. Luego los hombres pusieron la pesada tapa de piedra y cerraron la puerta. Los judíos ponen guardias en el túmulo. De la noche del viernes al sábado, Caifás y los principales judíos consultaban sobre las medidas que debían tomarse. Al ver los prodigios que habían sucedido y la disposición del pueblo, al salir de esta deliberación, fueron a la noche a la casa de Pilatos y le dijeron que Jesús había asegurado que resucitaría al tercer día y que era necesario vigilar el sepulcro durante 3 días, porque de lo contrario sus discípulos podrían llevar su cuerpo y difundir la noticia de que Él había resucitado. Pilatos, no queriendo involucrarse en este asunto, les dijo: «Tened guardia, mandad a vigilar el sepulcro como quisierais». Cuando llegaron, se aseguraron de la presencia del cuerpo de Jesús. Después, ataron una cuerda cruzada frente a la puerta del sepulcro,
y otra sobre la piedra gruesa que estaba adelante, y cerraron todo con un sello semicircular. Los fariseos regresaron a Jerusalén y los guardias se colocaron frente a la puerta exterior. Casio no se movió de su puesto. Había recibido grandes gracias interiores y muchos misterios. No acostumbrado a este estado sobrenatural, pasó todo el día haciendo penitencia y oración. La resurrección de Jesús. El sagrado cuerpo, envuelto en el lienzo y rodeado de luz, reposaba entre dos ángeles que continuamente lo adoraban, uno junto a la cabeza y el otro a los pies de Jesús. Previamente, otros ángeles habían restituido toda la sustancia sagrada perdida por los cuerpos del Señor durante su pasión. En cierto momento, fue como si el alma y la divinidad de Cristo entraran en el cuerpo crucificado, volviéndolo vivo y resplandeciente. Nuestro Señor, dejando la mortaja, envuelto en luz, atravesó la roca del sepulcro. En ese momento, un ángel guerrero descendió del cielo y con un rayo apartó la piedra de la entrada. Fue como si ocurriera un violento terremoto que hizo caer al suelo a los guardias romanos, casi inconscientes. Siguiendo las indicaciones dejadas por Jesús, la Santísima Virgen se dirigió al Monte Calvario, y allí el Señor resucitado hizo su primera aparición a su amada Madre. Estaba maravillosamente bello, serio y luminoso. El hábito que le envolvía el cuerpo, como un largo manto, flotaba hacia atrás. El Redentor le mostró a María sus llagas, que eran grandes y luminosas. Cuando la Santa Madre se postró para besarle los pies, él la tomó de las manos, levantándola, y desapareció. Durante el sábado, las santas mujeres permanecieron de luto durante todo el día. El domingo derramarían agua de nardo y óleo perfumado sobre el sagrado cuerpo. Por eso habían planeado ir al sepulcro antes del amanecer, pues les temían a los enemigos de Jesús. En el camino, las devotas discípulas se preguntaban con inquietud: ¿quién nos quitará la piedra que está delante de la entrada? Cuando las santas mujeres se acercaron al jardín donde Jesús fue sepultado, vieron las luces y los soldados que aún estaban aturdidos y tirados en el suelo. Tuvieron miedo y se alejaron un poco. La piedra había rodado hacia el lado derecho de la entrada, de modo que se podía entrar al sepulcro sin dificultad. El sepulcro brillaba y un ángel estaba sentado sobre la sepultura. El manto y el gran lienzo que habían servido para envolver a Jesús estaban en el lugar. Sin embargo, su cuerpo no estaba allá. Magdalena permaneció tan perturbada al comprobar la desaparición del cuerpo que ni siquiera escuchó las palabras del ángel. Corrió apresuradamente hacia la ciudad donde se encontraban reunidos los discípulos. Salomé, de vuelta a la ciudad, les avisó a las otras santas mujeres sobre lo sucedido, y ellas se animaron a seguir hasta el jardín del sepulcro. Cuando llegaron,
vieron 2 ángeles vestidos de blanco. Ellas se asustaron, se cubrieron los ojos con las manos y se postraron en el suelo. Pero uno de ellos, de los ángeles, les dijo que no temieran, que no buscaran allí al crucificado, pues Él había resucitado y estaba vivo. Los ángeles las orientaron para que les dijeran a los discípulos lo que habían visto y oído, añadiendo que Jesús los encontraría en Galilea y que recordaran sus palabras. El Hijo del Hombre será entregado en manos de los pecadores, que lo crucificarán, pero Él resucitará al tercer día. Luego los ángeles desaparecieron. Mientras tanto, Magdalena, que estaba como fuera de sí, ya había llegado al cenáculo. Golpeó la puerta con fuerza. Pedro y Juan le abrieron y Magdalena les dijo desde afuera: se llevaron el cuerpo del Señor y no sabemos hacia dónde. Después de decir esto, regresó corriendo al jardín del sepulcro. Pedro y Juan entraron nuevamente en la casa y les avisaron a los demás discípulos. Magdalena, mojada por el rocío y trastornada de pesar, entró al jardín y se dirigió al sepulcro. Como estaba sola, no se atrevió a bajar hasta la gruta y se detuvo un instante en la entrada. Desde ahí miró hacia adentro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados en ambas extremidades del sepulcro, y esta vez sí escuchó la voz de uno de ellos que le decía: mujer, ¿por qué lloras? Ella gritó en medio de su dolor: se llevaron a mi Señor y no sé dónde lo han colocado. Después de estas palabras, se levantó y comenzó a buscar frenéticamente por los alrededores del jardín. Al salir, vio aparecer una figura vestida de blanca entre los arbustos, iluminada por una luz del crepúsculo. Corriendo hacia ella, escuchó que le decía estas palabras: mujer, ¿por qué lloras? Ella creyó que era el jardinero, porque llevaba una azada en la mano y un gran sombrero en la cabeza. En medio de sus lágrimas le respondió: se llevaron el cuerpo de mi Señor y no sé dónde está. Si lo has visto, por favor, dímelo e iré a buscarlo. Y volvió a mirar alrededor para ver si lo encontraba cerca. Entonces Jesús le dijo con su voz habitual: María. Reconociendo su voz, Magdalena se dio vuelta inmediatamente y le dijo: Maestro, y cayó de rodillas, extendiendo la mano para abrazarle los pies, pero el Señor la levantó y le dijo: no me toques, pues aún no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles que ascenderé a mi Padre, que es el vuestro, a mi Dios, que es vuestro Dios. Inmediatamente el Señor desapareció. Juan y Pedro llegaron al jardín justo cuando Magdalena acababa de salir. Juan entró primero y se detuvo en la entrada del sepulcro. Miró la piedra retirada y vio que estaba vacío. Después llegó Pedro y entró a la gruta, donde vio los lienzos doblados. Juan lo siguió y al ver el lecho sepulcral
vacío, creyó que Jesús había resucitado. Y ambos apóstoles comprendieron claramente todas las palabras que el Maestro les había dicho. Pedro escondió los lienzos bajo su manto y regresaron corriendo. Mientras tanto, Magdalena les contó a las santas mujeres lo que los ángeles le dijeron y que había visto a nuestro Señor. Entonces, las mujeres fueron nuevamente hacia el jardín, esperando encontrar allá a los apóstoles. Cuando ya estaban cerca del sepulcro, Jesús se les apareció, vistiendo una túnica larga y blanca, y les dijo: Dios os salve. Y las devotas discípulas se estremecieron y cayeron a sus pies. El Señor les dijo algunas palabras y desapareció. Luego, las santas mujeres corrieron al cenáculo para contarle a los apóstoles lo que habían visto de Jesús. Juan y Pedro estaban muy pensativos por todo lo que habían visto, y al regresar a Jerusalén se encontraron también con Santiago y con Tadeo. Los dos apóstoles estaban extremadamente conmovidos porque el Señor se les apareció cerca del cenáculo. Revelaciones de Cristo del 6 de octubre de 2017. Cada parte de mi cuerpo es un símbolo de Dios, porque mi cuerpo ahora está glorificado. Mi materia se ha convertido en luz, aunque siga siendo un ser humano iluminado. Mi cuerpo glorificado forma parte del universo y de la nueva ciencia para la futura humanidad. Mi cuerpo es la nueva genética de los Cristos que despertarán en la redención. Mi corazón permite esto para que las almas se vuelvan más conscientes de que aquí, en este momento y en esta hora, no solo les habla Jesús, el Nazareno, sino el Rey de los Reyes, aquel que ascendió a los cielos y está a la derecha de Dios, gobernando todos los mundos. Alabado sea el Señor. Leitura do Evangelho, 8º dia da Sagrada Semana, domingo de Páscoa, 20 de abril de 2025. Relatos extraídos das transmissões feitas às videntes Ana Catarina Emmerich e Maria de Jesus de Ágreda. As aparições de Jesus ressuscitado. Na tarde da segunda-feira seguinte à Páscoa, estavam reunidos no cenáculo a Santíssima Virgem Maria, as santas mulheres e os apóstolos, exceto Tomé. Estavam orando quando outros discípulos chegaram e lhes contaram com alegria que o Senhor havia aparecido para eles no caminho de Emaús. Quando retomaram a oração, Jesus entrou na sala, ainda que a porta estivesse fechada. Ele estava resplandecente. Fizeram uma pequena ceia
e Jesus começou a instruí-los. O Senhor não movia os lábios, mas soprava sua luz na direção deles, e parte de suas palavras eram escutadas somente pelos apóstolos. Cada um dos 10 discípulos diretos de Jesus recebeu novos dons espirituais e também uma profunda instrução. Deram-se conta de que podiam perdoar pecados, batizar e curar enfermidades. Além disso, o Senhor transmitiu novas revelações sobre o Santíssimo Sacramento e os sacramentos como mistérios divinos. Depois de alguns dias, Tomé disse: só creio se puder tocar as chagas. No sábado, reuniram-se novamente no cenáculo para uma celebração. Nessa ocasião, Tomé estava presente. Junto a Maria Santíssima e Madalena, os apóstolos, ajoelhados, puseram-se a orar e a cantar salmos. De repente, o Senhor apareceu novamente entre eles, resplandecente e vestido com uma túnica branca. Então, o Redentor lhes disse: a paz esteja convosco. Tomé se sentiu muito comovido, recuando um pouco timidamente. Enquanto isso, Jesus pegou a mão direita do apóstolo, segurou-a pelo dedo indicador e colocou a ponta do dedo dele na ferida de sua mão esquerda e na ferida de seu lado. Tomé, emocionado, exclamou: Senhor meu e Deus meu! Antes de desaparecer novamente, o Senhor falou de um grande batismo que todos receberiam, o batismo do Espírito Santo. Em outras oportunidades, Jesus apareceu para os apóstolos, tanto em Jerusalém como na Galileia. Foram nessas ocasiões que ele complementou a formação dos apóstolos para o sacerdócio da Igreja de Cristo, que recebia ali sua fundação. Jesus revela-se a 500 discípulos em uma montanha na Galileia. De Tiberíades foram os apóstolos por um caminho de várias horas a um lugar onde Pedro ensinou e curou enfermos. Falou com muito entusiasmo e grande mansidão da paixão e ressurreição de Jesus e da pesca milagrosa. Quando os apóstolos partiram do lugar, seguiu-os grande multidão a uma montanha, da qual se podia ver todo o mar da Galileia. Muitos discípulos e também as santas mulheres já se tinham aí reunido. A Mãe de Deus, porém, ficara em Jerusalém, percorrendo 3 vezes por dia a via sacra. No cume do monte havia uma escavação em cujo centro se achava uma coluna, que servia de púlpito. Eram 5 os caminhos que conduziam ao cume da montanha. Para cada atalho, Pedro mandou um dos apóstolos para ensinar ao povo, que por causa da grande multidão que afluía, não podia ouvi-lo. Pedro, estando ao pé da coluna e rodeado dos restantes apóstolos e discípulos e de muitas pessoas, anunciou a paixão, a ressurreição e as aparições do Cristo. Vi, porém, narra Ana Catarina Emmerich, Jesus vindo da mesma direção da qual viera Pedro. Subiu o monte e as santas mulheres que estavam nesse caminho prostraram-se diante dele. Passando perto delas, dirigiu-lhes algumas palavras. Quando, porém,
resplandecente e luminoso, ia passando pelo meio do povo, estremeceram muitos com medo, e todos esses não perseveraram na fé. O Senhor avançou para o centro, até a coluna onde antes estivera Pedro, que então se lhe colocou em frente. Jesus falou da necessidade de abandonar tudo e de imitá-lo, e da perseguição que teriam de sofrer. Afastaram-se, porém, cerca de 200 pessoas presentes ao ouvirem essas palavras. Depois de haverem ido embora, o Senhor disse que tinha falado ainda benignamente, para não escandalizar os fracos. Mas então falou muito claramente aos apóstolos e discípulos dos sofrimentos e das perseguições que teriam de suportar no mundo aqueles que o seguissem, e da recompensa eterna. Disse-lhes também que ficassem em Jerusalém e que só depois de lhes ter enviado o Espírito Santo, batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes, deveriam fundar uma comunidade de fiéis. Jesus dispôs ainda como se deviam distribuir pela terra e fundar comunidades mais longínquas. Depois, deviam reunir-se de novo e partir outra vez para terras distantes, que receberiam o batismo de sangue. Enquanto Jesus estava no meio deles falando, ficavam as almas dos patriarcas em volta da assembleia, mas invisíveis para todos. Jesus, porém, desapareceu, como uma luz que se apaga, e muitos se prostraram por terra, tocando com o rosto o chão. Pedro ainda ensinou em seguida e rezou. Foi essa a mais importante aparição de Jesus na Galileia, onde ensinou e demonstrou a todos a sua ressurreição. As outras aparições eram menos públicas. A ascensão de Jesus. Na noite anterior à sua ascensão, Jesus estava reunido novamente com a sua Santa Mãe e os 11 apóstolos no interior do cenáculo. Estava na mesa da última ceia com um pão de Páscoa e um pequeno cálice. A Santíssima Virgem Maria sentou-se diante do Senhor, que consagrou o pão e o vinho da mesma forma que havia feito na Quinta-feira Santa, e o sagrado sacramento entrou na boca dos apóstolos como um pequeno corpo luminoso. Ao amanhecer, o Senhor saiu do cenáculo, conduzindo os 11 apóstolos por todo o caminho da paixão, seguido por Maria e um grupo de discípulos. Jesus lhes explicou o significado místico e profundo de cada passagem da paixão. Eles deixaram as muralhas de Jerusalém e Jesus continuou seu caminho para o Calvário e dali se dirigiu com o grupo ao Monte das Oliveiras, onde sentou-se novamente para ensinar em um jardim onde já se havia reunido uma grande multidão. Prosseguiram a caminhada, passando pelo horto Getsemani e subindo pelo Monte das Oliveiras. A cada passo, Jesus se tornava mais e mais resplandecente e luminoso. Os discípulos tentavam segui-lo, mas não podiam alcançá-lo. Quando o Senhor chegou ao topo do monte, brilhou como a luz branca do sol, e do céu desceu sobre ele um círculo luminoso que resplandecia com todas as cores do arco-íris. A multidão permaneceu imóvel, deslumbrada com tanto brilho.
Colocando a mão esquerda sobre o peito, abençoou com a mão direita levantada o mundo inteiro e todas as criaturas da terra, voltando-se para todas as direções. A figura do Senhor parecia dissolver-se na luz, diante da luminosidade que vinha do alto. Era como se um sol penetrasse outro sol, ainda maior. Pouco a pouco, Jesus se elevou e desapareceu nessa poderosa luz que vinha do céu. E de repente, desapareceu em uma nuvem luminescente. Muitos entre a multidão se prostraram no chão, incapazes de suportar a brilhante luz, e somente a Santíssima Virgem olhava tranquilamente para a frente. Após alguns momentos, quando o esplendor diminuiu um pouco, toda a assembleia, no maior silêncio e nas mais intensas emoções da alma, olhou para a luz do alto, que ainda ficou por algum tempo. Nessa luz, vi descer duas figuras, no começo pequenas, crescendo cada vez mais, e aparecer com vestes longas e brancas e um bastão na mão, como profetas, falando à multidão. As vozes soavam alto e forte, como a de trombetas, e parecia-me que deviam ouvi-las em Jerusalém. Não se moviam, estavam inteiramente imóveis ao dizer as poucas palavras. Homens da Galileia, que estáis aí olhando para o céu, esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado para subir ao céu, voltará como vistes subir ao céu. Tendo dito essas palavras, desapareceram. O esplendor, porém, ficou ainda por algum tempo, até que finalmente se desfez, como do dia se passa a noite. Os discípulos estavam fora de si, sabiam agora o que se lhes tinha acontecido. O Senhor tinha ido embora para o Pai Celestial. Muitos caíram por terra, de dor e atordoamento. Enquanto desaparecia o esplendor, recobraram ânimo e ergueram-se, cercados pelos outros. Muitos formaram grupos. As mulheres aproximaram-se também e assim se demoraram ainda, olhando para o céu, pensando e falando sobre o acontecido. Depois, os discípulos voltaram a Jerusalém, seguidos pelas mulheres. Alguns dos mais simples choravam como crianças. Outros se conservavam recolhidos e pensativos. A Santíssima Virgem, Pedro e João estavam muito tranquilos e consolados. Louvado seja o Senhor.